de la crisis se convoque en una sesión extraordinaria. Esto sobre todo porque, como ustedes recordarán, el Banco Gubernamental de Fomento no ha pagado su deuda diciendo que no había dinero disponible, pero lo cierto es que hay un fondo que se aprobó para, entre otras cosas, poder echar mano y pagar la deuda. Y el representante Tony Soto es a quien ha pedido al gobernador que convoque una sesión extraordinaria para analizar esto, entre otras cosas. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico a través de Radio Isla. Bueno, cuéntenos, ¿se reunió usted cuándo exactamente? Nos reunimos el viernes en la tarde. Estuvimos reunidos por un periodo de más de hora y media. Una reunión muy positiva. El gobernador estaba en actitud de escucha y obviamente estuvimos dialogando sobre cada una de las propuestas. Lo noté abierto a las ideas que le planteamos y obviamente tuvimos la oportunidad de dialogar de forma pausada, sosegada y dejando a un lado las consideraciones político-partidistas, las situaciones que entendíamos que eran meritorias atender para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. ¿Y usted le planteó la deseabilidad de que se convoque una sesión extraordinaria? ¿Con qué propósito? Uno de los temas que surgió durante la semana pasada, Julio, fue el no depósito de los 94 millones al fideicomiso para pagar los bonos del TFC, y obviamente eso nos pondría a nosotros en una situación de la posibilidad de un impago a la fecha del 1 de agosto. Toda vez que los fondos hay que autorizarlos vía legislativa. Mi petición al gobernador fue que teníamos 2 semanas, las últimas 2 semanas de julio, para poder subsanar esa situación. Y la manera correcta de hacerlo era convocando a una sesión extraordinaria de la legislatura de Puerto Rico para que se autorizara el acceder el Fondo de Desarrollo Económico y de Pago de Deuda que creó la legislatura por la totalidad de 275 millones. Claro, que esa fue la controversia que había sobre si se había aprobado y no, pero lo que ha trascendido es que sí se aprobó, pero no se ha autorizado su acceso. Correcto. ¿Y por qué eso no se ha autorizado? Básicamente, la legislatura recogió una cantidad de dinero y creó un fondo de 275 millones. Esa cantidad está presupuestada y se llama el Fondo para Desarrollo Económico y Pago de Deuda. Lo que sucede es que le pusieron una tranquilla al Ejecutivo, donde decían, si el Ejecutivo quiere acceder a ese fondo, tiene que volver a la legislatura para pedir autorización y explicarle a la legislatura para qué se van a utilizar esos dineros. Así que el gobernador lo que tiene es que citar una sesión extraordinaria proponiendo un proyecto para acceder a ese fondo, donde se establezca que tal cantidad de dinero va a ser utilizada para el pago de X deuda. ¿Y el banco ha solicitado acceder a esos fondos para poder pagar? No se ha solicitado, por eso es que mi petición al gobernador, que fue la misma petición que hizo el presidente del Partido Nuevo Progresista ayer en la tarde, ayer durante el día, es que se autorice, que se pida la celebración de una sesión extraordinaria de la legislatura en estas 2 semanas. Y esa sesión se convoca y se autoriza mediante legislación la utilización de esos fondos. Obviamente se estaría depositando el dinero antes del 1 de agosto y no caeríamos en un impago. Usted, Tony, es de la teoría que han esbozado algunos miembros del Partido Nuevo Progresista de que realmente Melba Acosta y el gobierno no quieren pagar habiendo dinero disponible en este fondo con la intención de irse al impago. Bueno, hay una de 2 cosas, ¿verdad? Y yo lo dialogué con el gobernador también. Honestamente, uno pudiera llegar a pensar, Julio, que es una estrategia del gobierno para empujar un proceso de negociación, el hacer esto, ¿no? El poder decir, mira, yo te he dicho que no tengo la capacidad para pagar, he dicho que hay la posibilidad de un impago de la deuda de Puerto Rico y entonces no deposito este dinero para dejarte saber, aquí te estoy demostrando de que realmente tenemos una situación que es inminente, así que mejor siéntate a negociar conmigo antes de que esto que está surgiendo ahora te pueda pasar a ti también. O sea, que puede ser un mecanismo para presionar a la renegociación de la deuda. Podría ser un mecanismo para presionar, para dejar ver que sí hay una situación, pero la realidad es que es un movimiento sumamente riesgoso
y que es contraproducente. Riesgoso, contraproducente e intencional también, ¿no? Porque si hay un fondo, como usted nos dice, si hay un fondo para que el banco pueda acceder a él y pagar su deuda y no ha solicitado acceder, pues el no acceso ha sido intencional. Claro, porque acuérdate una cosa, las personas, estos grupos de inversión tienen acceso a la información financiera del gobierno de Puerto Rico y saben leer y saben escribir y saben que obviamente el dinero está asignado, que lo que se tiene es que haber la voluntad para citar la extraordinaria y para llegar a ese fondo. Así que Oppenheimer ha dicho reiteradamente que ellos están conscientes de que existe el dinero para pagar la deuda y se han mantenido y han sido contundentes en ese planteamiento. Así que aquí hay una falta de voluntad. Y obviamente, Julio, yo quiero que el pueblo de Puerto Rico entienda, Puerto Rico sí tiene una situación que tenemos que atenderla y tenemos que atenderla responsablemente. Hay que reestructurar la deudas del gobierno de Puerto Rico, no toda la deuda. Y una de las cosas que yo le dije al gobernador el viernes fue que se tenían que evaluar las emisiones existentes por cada emisor. Puerto Rico tiene 16 emisores de deuda. Él no puede estar hablando de que no se va a pagar la deuda de Puerto Rico total, sino que coja cada emisor, cada uno de los 16, y lo evalúe de manera independiente, verifique a cuánto asciende el pago de la deuda y la capacidad fiscal de cada una de ellas. Hay emisores que pueden pagar la deuda como la tienen contraída y hay emisores que no tienen esa capacidad. O sea que la afirmación de que no se puede pagar es cierta en algunos casos y en otros no. Exactamente. Entonces, los que tú no puedas pagar, pues con esos acreedores es que tú te tienes que sentar a reestructurar los términos de pago de dicha deuda. Así que el hablar de la deuda de Puerto Rico como si fuera una sola cosa es algo totalmente equivocado. Claro, porque son las deudas. ¿Perdón? Porque son las deudas, no es una sola. Exactamente. Es como si tú tuvieses una deuda en tu casa, tu esposa tuviese sus propias deudas y si tuviesen hijos mayores, cada uno tuviese deudas individuales. Tú no puedes decir, nosotros tres vamos a dejar de pagar todas las deudas. Oye, vamos a sentarnos a ver cuáles son las que tiene tu esposa y que ella puede pagar, cuáles son las que tú tienes y que tú puedes pagar, y si hay alguna de ellas que no se pueda pagar, esa se reestructura. Y es lo mismo que tiene que hacer el gobierno de Puerto Rico, y se lo dijimos al gobernador, se lo dije al gobernador el viernes, lo estuvimos dialogando de forma extensa, y también le presentamos otras alternativas que tienen que ver con el que Puerto Rico pueda desarrollarse económicamente. Le presentamos una serie de legislación. De hecho, usted, tengo entendido, Soto, que planteó eliminar algunos tipos de contribución. ¿De qué tipo de contribución estamos hablando? Las contribuciones corporativas están muy altas. Si nosotros queremos que la empresa privada sea el mecanismo principal para desarrollar nuestra economía, tenemos que de cierta manera ser facilitadores de la industria privada. Una de las legislaciones que le propuse al gobernador, Julio, fue que la tasa contributiva corporativa, que es de un 39% en algunos casos, se pueda reducir en la medida que el patrono incremente su gasto de nómina. En otras palabras, sea mediante la contratación de nuevos empleados o sea mediante el aumento de salarios a los empleados que ya tienen, pues ese aumento que se le da al empleado pueda bajarse de forma proporcional en las contribuciones que se le pagan al Estado. Y quizás un 39%, en vez de ser 39, sería un 35, un 32, un 30, en la medida en que tú incrementes tu gasto de nómina. Eso le va a dar la oportunidad al patrono de, en vez de pagarle contribuciones al gobierno, digamos que tiene que pagarle $50,000 de contribuciones al gobierno, el patrono quizás decide aumentar el salario a sus empleados a razón de $20,000, $30,000 anuales. Le va a dar más dinero a la persona, le va a dar la posibilidad de conseguir financiamiento de un hogar, de comprar un vehículo, y obviamente $1 en el bolsillo de la gente reactiva más la economía que $1 en el bolsillo del gobierno. Estuvimos hablando de esa propuesta, el gobernador le agradó mucho la idea. Bajar las contribuciones. ¿Cómo eso contrasta, representante Tony Soto, con la propuesta que ha llegado de otros sectores de que se aumenten las contribuciones o la aportación del sector privado? Yo creo que si hay algún sector que está pidiendo que se aumenten las contribuciones del sector privado, es una visión equivocada
de desarrollo económico. Hay quien dice que aportan muy poco, que se llevan un montón, particularmente en el caso de las corporaciones foráneas, ¿verdad? Ahí que se llevan demasiado. De las foráneas. Ahí estamos hablando de las foráneas. ¿En ese caso usted coincide? Yo coincido en que las foráneas quizás pueden aportar más. Las locales no. También lo discutí también con el gobernador de Puerto Rico. Hay una enmienda técnica. Yo les propuse dos alternativas sobre la ley 154. Primero, que se extienda la vigencia. Tú sabes que la ley 154 es hasta el 2017. Le propuse que se extendiera por un periodo adicional. Y de igual forma, el reglamento de Hacienda, del Departamento de Hacienda, Julio, establece un tope sobre las contribuciones que pagan las foráneas, que no lo contempla la ley. La ley te habla de un 4% fijo sobre las ventas, pero el reglamento de Hacienda establece un tope hasta, si mi memoria no me falla, hasta unas ventas de 375 millones. Y yo le dije al gobernador que se podía eliminar ese tope y obviamente iba a generar más ingresos. El gobernador me presentó unas inquietudes que tiene sobre la eliminación de ese tope y sobre la extensión de la ley 154, porque puede crear cierto cambio en el ambiente. Sí. Para que algunas de estas compañías pudiesen evaluar o considerar o tomar la decisión de irse de Puerto Rico. Así que desde ese punto de vista, pues él tiene cierta preocupación en cuanto a el impacto que pudiera tener el modificar lo que es la ley 154, toda vez que todavía el Tesoro Federal no se ha expresado de forma definitiva sobre el crédito que a veces se toma. Y que hay algunas empresas en Puerto Rico que están establecidas que son foráneas, pero que no necesariamente cogen crédito a nivel federal porque son europeas o son de otras jurisdicciones. Claro. Así que, obviamente, algún tema que podemos evaluar, pero tendremos que mirarlo con más detenimiento. ¿Cómo no? Así que las corporaciones foráneas tal vez sí, las locales definitivamente no. Las locales, por el contrario, creo que las pymes, las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico y las empresas locales deben de tener la oportunidad de bajar sus contribuciones. Con Luis Fortuño se bajaron al 29% y con esta administración se volvió a subir al 39%. En la medida en que se incentive la creación de empleo o el aumento de nóminas, que es algo que da riqueza al pueblo, que pone el dinero en el bolsillo de nuestra gente, bajando las contribuciones corporativas, pues yo creo que estaríamos moviéndonos en la dirección correcta. Cómo no. Gracias, representante Tony Soto. Gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, un placer. Tony Soto, representante del Partido Nuevo Progresista, pidiendo esta celebración de la sesión extraordinaria para considerar esta situación, que es esencialmente que el Banco Gubernamental de Fomento no ha podido tener acceso al fondo que se aprobó para que pudiera pagar sus deudas, entre otras cosas. Ya hubo un incidente en el que el banco no pagó una de las deudas, por lo que se fue a impago. Y Tony Soto dice, bueno, no es necesario que se vaya al impago porque hay un fondo aprobado para que no se vaya al impago, a menos que la intención sea, como han esposado algunos líderes políticos, precisamente no pagar para utilizarlo como un mecanismo de presión ante los acreedores y decir, mira, o negocias o no pagamos. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más aquí a Dígame la Verdad. Dígame la Verdad con Julio Rivera Saniel por Radio Isla 1320.